quiero que nos detengamos por un momento a considerar los efectos inmediatos que produjo Pentecostés y que Lucas registra en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Se trata de una poderosa experiencia que la iglesia de hoy, la iglesia de nuestro tiempo, también puede vivir porque el Espíritu Santo es el mismo. El Espíritu Santo, amados hermanos, imparte poder a la iglesia de acuerdo a lo que vamos a considerar en este sermón. Imparte poder para predicar con unción, para confirmar el evangelio con señales en el nombre de Jesús y enfrentar la oposición con valentía. Porque no es por fuerza humana, sino por la obra sobrenatural del Espíritu Santo que la iglesia avanza con autoridad y transformación. Los planes, los programas, los proyectos son buenos, señal de organización, y Dios es un Dios de orden y estoy a favor de todo eso. Pero de nada vale muchos programas si no hay presencia del Espíritu Santo. De nada vale calendarios si no estamos dejándonos guiar por la obra sobrenatural del Espíritu de Dios. Necesitamos como iglesia entender, gloria a Dios, que la fuente de poder y energía, por decirlo de alguna manera, de la iglesia es la presencia del Espíritu de Dios. Por eso quiero llevarte a considerar tres grandes verdades post día de Pentecostés. Por eso quiero hablarte sobre el Pentecostés, poder de Dios. Voy a usar los primeros capítulos del libro de los Hechos, a partir del capítulo 2. Y lo primero que encuentro, hermanos, después de la experiencia de Pentecostés, es que observo que el poder que la iglesia recibió del Espíritu Santo lo recibió para predicar con unción. La iglesia recibió poder para predicar con unción la palabra, el evangelio de Jesucristo. Notemos que en el día de Pentecostés estaban 120 reunidos y entre ellos estaban los 12 discípulos. La mayoría de ellos abandonaron a Jesús en el Getsemaní. ¿Recuerdan ustedes? Judas lo traicionó, Pedro lo negó y el resto se fueron. Lo dejaron solo allí en el Getsemaní. Gloria a Dios. Sin embargo, ahora, 10 días después que Jesús asciende al cielo, ellos van al aposento alto en Jerusalén. Están todo ese tiempo reunidos orando y tienen la experiencia de Pentecostés. Desciende el Espíritu Santo, ocurre un gran estruendo en aquel lugar. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron, según Lucas, a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No fueron lenguas aprendidas, no fueron lenguas estudiadas. Fue algo sobrenatural que ocurrió, que sucedió aquel día de Pentecostés sobre aquellos 120. Su mayoría eran galileos, personas sin mucho estudio, sin mucha universidad, sin mucho conocimiento. Pero el Espíritu de Dios no hace acepción de personas, gloria a Dios, y los bautizó con su presencia. Y la evidencia física y externa fue que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Gloria a Dios. Fíjese usted, hermanos, que el estruendo que ocurrió ese día fue tan grande como un viento recio venido del cielo, lenguas repartidas como de fuego. Fue algo tan, pero tan estruendoso que provocó confusión, asombro, pero también trajo la burla entre la multitud que se había reunido en Jerusalén para celebrar las fiestas de Pentecostés. La mayoría de ellos se habían quedado en Jerusalén, que habían venido a celebrar la fiesta de la Pascua. Eran dos grandes fiestas dentro de varias fiestas que tenían los judíos, y venían de diferentes partes del mundo a celebrar a Jerusalén las fiestas tradicionales judías.
Ya habían celebrado la fiesta de la Pascua y muchos de ellos se quedaron 50 días esperando la fiesta de Pentecostés o fiesta de la cosecha. De tal manera que en Jerusalén había una multitud enorme de diferentes partes del mundo que habían venido a celebrar esa fiesta, y cuando oyeron aquel estruendo, corrieron a ver qué pasaba. Gloria a Dios. Y no eran latinos. Porque a nosotros nos encanta saber qué está pasando, qué está ocurriendo. Ahora, hermanos, en respuesta a quienes se burlaban, Pedro se puso en pie, según Lucas nos lo cuenta en su historia. Pedro se puso en pie, alzó la voz y después de asegurar que no estaban borrachos, que no estaban ebrios, porque era apenas las 9 de la mañana. El problema es que Pedro no conoce gente que desde las 7 de la mañana ya están borrachos. Pero son las 9 de la mañana, ¿cómo va a ser posible? Después que él le aclara que ninguna de esa gente estaba ebria, es decir, no estaban borrachos como algunos de ellos estaban dispensando. Pedro predicó su primer sermón pentecostal ante más de 3,000 personas. ¡Wow, hermanos! ¡Qué cambio! ¡Qué transformación! Ahora lo leemos fríamente, pero vaya usted a la historia. Un hombre que hacía algunas semanas había negado que conocía a Jesús. ¿Recuerdan ustedes? Pero el encuentro con el Cristo resucitado lo renovó, lo restauró. Se mete ahora 10 días de oración en el aposento alto con todos sus codiscípulos y María y los demás, y recibe el poder, el bautismo en el Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, es restaurado, es levantado de tal manera que se pone en pie representándolos a todos ellos y predica un mensaje a más de 3,000 personas. ¿Cambia o no cambia el poder del Espíritu Santo? ¿Cambia o no cambia? Y lo que me maravilla, amados hermanos, lo que me maravilla cuando leo esta historia es que Pedro les explicó por medio de las Escrituras, no filosofía, no ideología barata ni religiosa, no, por medio de las Escrituras hebreas, que lo que sucedía no era otra cosa que el cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos que nuestra fe no puede estar fundada en emociones, sino en el poder de la palabra. Amén. Si hay algo que a mí me reta cada domingo, se los digo, y que me roba el sueño, es que Dios no me ha llamado a ocupar este púlpito para entretenerlos a ustedes, sino para predicarle el poder de la palabra, para hablarle de la Biblia. Porque de emociones usted tiene una pila, y perdonen la expresión vulgar, hay un grupo grandísimo de comunicadores en las redes sociales que le hablan bonito, que le hablan palabras sabias y palabras de ánimo, y todo te va a salir bien y no va a tener problemas y las puertas se van a abrir, el mar se va a abrir y todo eso. Pero yo te vengo a confrontar con la verdad de la palabra, y eso fue lo que hizo Pedro en el primer sermón pentecostal que predicó. ¿De qué habló? De las Escrituras. En primer lugar, yo le voy a hacer un resumen porque solamente este primer tema es un sermón. En primer lugar, Pedro citó, como leía el pastor Alexis en esta mañana, lo primero que hizo Pedro fue citar Joel capítulo 2, versículo 28 al 29, textualmente, para explicarle a todos los que estaban allí que lo que estaba sucediendo era el cumplimiento cabal de la promesa de Dios. Dios había dicho a través del profeta Joel, en los últimos días, a través del profeta Joel, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, es decir, sobre toda la gente. Para nosotros, gloria a Dios, los últimos días de los cuales habla aquí Joel y que Pedro apela a ellos para explicar lo que estaba sucediendo, son otra manera de decir, de hoy en adelante, esto que ustedes ven podrán experimentarlos aquellos que creen en el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Porque
los últimos días incluyen todos los días entre la primera y la segunda venida de Cristo. Yo creo que puedo experimentar el Pentecostés que experimentaron aquellos 120. En segundo lugar, Pedro citó el Salmo 16. Note, conocía a Joel, sabía tal vez no mucha exégesis como muchos teólogos de hoy, pero sabía cómo interpretar las escrituras y la aplicó correctamente. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Ahora apela al Salmo 16. Mire qué importante es conocer la Biblia. Amén. Apeló al Salmo 16, escrito por David, un salmo clasificado como mesiánico porque tenía una profecía respecto a Jesucristo. Y David decía en el Salmo 16, no permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro afirma que esta profecía se refería a Jesús y que se cumplió el día en que Dios lo resucitó de entre los muertos. Habla del cumplimiento de la profecía de Joel. Habla ahora al Cristo que ustedes crucificaron y que condenaron ante Pilato. Dios lo resucitó. Y David vio proféticamente que no experimentaría corrupción. Gloria a Dios. Él y los que estaban allí eran testigos de haber visto a Cristo resucitado. De los que yo les estoy hablando no me lo contó nadie. De lo que yo les estoy diciendo nadie me lo susurró. Yo lo vi. Yo estuve con Jesús resucitado. Compartí con Él. Hablé con Él. Conversamos con Él. Yo soy testigo del Cristo resucitado. Y qué importante, hermanos, es que cuando hablemos la palabra, hablemos de nuestra experiencia con Jesús. Hablemos de nuestra experiencia con Cristo. No un evangelio teorizado. No, sino un evangelio que hayamos vivido y que hayamos experimentado. Pedro dijo, y nosotros somos testigos de que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Gloria a Dios. Otra tercera cita de Pedro es el Salmo 110. Versículo 1, también escrito por el rey David. Él lo usa, hermanos, para explicar que el Cristo resucitado, y notemos esto, fue exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la diestra de Dios Padre, y recibió toda autoridad para derramar el Espíritu Santo sobre los creyentes, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Lo que está ocurriendo, gloria a Dios, no es más que el cumplimiento de la palabra que Dios dio a través del rey David. Aleluya. Ese Cristo que ustedes vieron morir en la cruz, que ustedes le entregaron a Poncio Pilato, que lo crucificaron, el Dios Padre lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra y le dio el más alto honor y le dio la autoridad de derramar sobre todos los creyentes de todos los tiempos el poder del Espíritu Santo. Y gloria a Dios, porque hoy, decía Pedro, hemos experimentado ese poder para gloria del Cristo resucitado. Aleluya. Ahora, hermanos, después de aquel poderoso y ungido mensaje de Pedro, note que Pedro no entretuvo a aquella multitud. Después de aquel poderoso mensaje ungido y respaldado por la palabra, la gente se conmovió tan profundamente que preguntó qué debía hacer. ¿Qué hacemos? Porque es que es la palabra la que confronta. Es la palabra la que redarguye. Es el poder de la palabra la que trae convicción al corazón. ¿A qué respondió aquella gente? A la proclamación del mensaje de las Escrituras. Y Pedro no perdió tiempo. Pedro les hizo un llamado y les dijo: cambien su manera de pensar y de vivir y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así Dios le perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. Gloria a Dios. Ustedes también están incluidos en esta promesa.
Esta promesa es para ustedes, es para sus hijos, los hijos de sus hijos y para todos aquellos que el Señor llamare. Pero arrepiéntanse. Note usted, hermanos, que el mensaje del Evangelio llama siempre al pecador al arrepentimiento, a reconocer que necesita la ayuda y la gracia de Dios, porque no cabe duda, hermanos, que estamos lejos de Dios. Pero qué bueno es saber que Cristo rompió la brecha y a través de Él alcanzamos salvación, pero también la bendición de ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y comenta Lucas, esta nota es una de las notas preciosas que encuentro en el libro de los Hechos, que notifica el crecimiento de la iglesia a pesar de todo lo que pudo haber ocurrido en aquellos tiempos. Comenta Lucas que se añadieron aquel día de Pentecostés, se añadieron como 3,000 personas que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué tremendo resultado. ¿Dan gloria a Dios? No cabe duda, hermanos, no cabe duda de que la eficacia de la predicación no depende de la habilidad del orador, sino del respaldo divino. Sí, Señor, de que el verdadero impacto proviene de la verdad del Evangelio, no de la elocuencia del predicador, y de que la palabra de Dios debe ser predicada con excelencia, con unción y con el respaldo del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. La iglesia recibe el poder del Espíritu Santo para proclamar con autoridad el nombre de Jesús, no el nuestro. Para predicar con fervor el Evangelio de Cristo, no nuestras propias ideas religiosas. Para confrontar al pecador con la verdad del arrepentimiento, no para entretenerlo en su pecado. Gloria al Señor. Por eso yo llego a esta sencilla conclusión. La predicación no es un espectáculo, sino una proclamación divina que transforma vidas por el poder de Dios. A eso nos llamó el Señor. Para eso Dios nos ha capacitado y nos ha dado el poder del Espíritu Santo para proclamar la palabra bajo la unción del Espíritu de Dios y que las vidas sean transformadas por el poder de la palabra de Dios, que es la que cambia y transforma vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso usted tiene que tener cuidado, porque desafortunadamente hay personas con mucha facilidad de palabras, con una elocuencia impecable y impresionante. Tenga cuidado, hermanos, porque lo que más debemos oír como iglesia es el mensaje de la Biblia, la palabra de Dios. Otro detalle que encuentro post día de Pentecostés, no solo que la iglesia recibió poder para predicar la palabra con autoridad como lo hizo Pedro, porque la conocía y el Espíritu de Dios lo inspiró, sino además la iglesia recibió poder el día de Pentecostés para hacer señales en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Sí, Señor. Usted dirá, pastor, pero si en el tiempo en el que Jesús estuvo con sus discípulos, Él en cierto momento agarró a los 12 y también a un grupo de 70 y los envió. Y ellos hicieron señales y prodigios y sanaron y libertaron gente. Pero cuando Jesús se fue, quedaron prácticamente solos. Pero Él les dijo, no estarán solos, porque yo enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, que estará con ustedes todos los días, y Él les enseñará, les guiará y les dirigirá, y Él respaldará la obra que yo les encomiendo que hagan. Alabado Dios. Yo sé que ustedes conocen la historia del capítulo 3 del libro de los Hechos. Lucas relata que Pedro y Juan fueron al templo a orar sobre las 3 de la tarde y se encontraron con un hombre cojo de nacimiento, de más de 40 años, a quien llevaban todos los días a la entrada del templo, en la puerta llamada La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. ¿Por qué en la puerta La Hermosa? Porque era una de las puertas más concurridas del templo.
por ahí pasaba mucho más gente. Es decir, que desde hace mucho tiempo había gente muy estratégica. Lo ubicaban allí. Y pienso algunas veces en mi razonamiento y en mi lectura y en mi reflexión personal que Jesús tuvo que haber conocido a ese cojo. Porque ¿cuántas veces visitó Jesús al templo? Y si este hombre tenía 40 años, entonces era contemporáneo de Pedro, Juan y hasta del propio Jesús. Pero note usted, hermanos, que ese cojo quedó ahí. Amén. Ese cojo quedó ahí. Y yo creo que Dios hace muchas veces las cosas de manera estratégica, porque Él sabe cómo manifestar su poder y en qué momento y en qué tiempo para glorificar su nombre. El asunto es que Pedro y Juan fueron a orar sobre las 3 de la tarde al templo y pasaron por allí, por la puerta de la Hermosa, y estaba aquel cojo que ni su nombre conocemos. Más de 40 años, dice Lucas, que tenía este hombre. Cuando el cojo vio a Pedro y a Juan, hizo lo que acostumbraba a hacer a todo el que pasaba. Le pidió dinero, le pidió limosna. Sin embargo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dio algo mucho mejor que una limosna. Le dio la posibilidad de usar sus piernas y la oportunidad de ganarse su propio sustento. Tal vez una moneda en las manos del cojo lo harían más cojo. ¿Me hago entender? Pero sin embargo, Pedro le dio algo más que una limosna. Le dio la posibilidad de usar sus piernas y que se ganara el sustento con su propio trabajo. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Es impactante. Y sacaba esta simple aplicación. A menudo le pedimos ayuda a Dios con nuestra humanidad limitada. Sin embargo, Él con su infinita sabiduría y amor puede estar preparando algo mucho mejor de lo que nos imaginamos. Amén. José le pedía al Señor que por favor hiciera justicia por todo lo que estaba sufriendo. Sin embargo, Dios lo estaba preparando para que fuera gobernador del imperio Egipto y trayera liberación a su pueblo. Pablo le pedía, por favor, quítame este aguijón que ya no soporto más. Sin embargo, allí Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tal vez estés pidiendo algo, estás pidiendo con tu mente limitada, estamos pidiéndole algo al Señor limitadamente, pero qué bueno es saber que Dios en su infinita sabiduría, en su gracia, amor, misericordia, puede estar preparando algo mucho mejor de lo que nosotros le estamos pidiendo. Como dice Pablo posteriormente en una de sus cartas, hermanos, que Dios nos da mucho más allá de lo que pedimos y entendemos. Y gloria a Dios porque adoramos y servimos a un Dios que nos sorprende. Pedro le dijo al cojo las palabras que usted la conoce. No tengo oro ni plata. No creo que no tuvieran, o si no tenían, le dijo verdad. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, de lo que he recibido, de lo cual he sido bautizado, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tenía más que una limosna, tenía más que un dinerito, tenía más que unos kilos que darle a aquel cojo. Tenía el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo le ordenó que se levantara, que caminara, y el milagro ocurrió porque lo hizo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La Biblia dice que Pedro agarró al cojo por la mano derecha, lo levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Una sanidad instantánea. Y el cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios. Gloria al Señor. El hombre saltó, brincó, entró al templo y comenzó a gritar y adorar a Dios. 40 años cojo, 40 años pidiendo limosna, 40 años dependiendo de lo que la gente podía echarle en la bolsa o en el sombrero, en la mano. 40 años, hermano, mendigando, imagíneselo, y que en un momento se viera sano, libre para poder hacer lo que quería. Oiga, no era más, era un motivo más que suficiente para alabar y glorificar
al Dios de los cielos. Pero esto me enseña algunas cosas que apenas quiero comentarte. Aprendo, mis hermanos queridos, que la verdadera iglesia de Cristo no solo está llamada a suplir necesidades materiales a los necesitados, lo cual es valiosísimo. Es importante socorrer, ser benevolentes con el necesitado. Creo que la iglesia de Cristo tiene sobre todo la tarea de manifestar el poder del Espíritu Santo que trae verdadera liberación y restauración total. Estamos llamados a ayudar al necesitado, pero estamos llamados sobre todo a manifestar el poder de Dios, a manifestar el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen esto? Los apóstoles, aleluya, tenían ese poder del Espíritu de Dios. Y gloria al Señor porque eran respaldados por la presencia del Espíritu Santo. Ahora, algo importante que quiero dejarte claro, que los milagros, sanidades y prodigios realizados por los apóstoles y los laicos de la iglesia, porque es bueno que nosotros recordemos esto, los milagros que nosotros leemos en el libro de los Hechos no solo estaban realizados por los apóstoles, los discípulos de Jesús. No, hubieron laicos que también hicieron milagros y señales, como Esteban y Felipe, que se fue a Samaria. Felipe con el ministerio de evangelismo y hacía milagros y señales y revolucionó Samaria. De tal manera que Pedro y Juan tuvieron que ir allá para poder ministrar a la ciudad de Samaria. Dios usaba, gloria a Dios, tanto a apóstoles como a laicos. Pero me llama la atención y quiero dejarle claro que los milagros, las sanidades que se realizaron por los apóstoles y laicos de la iglesia fueron hechos en el nombre de Jesucristo y siempre atribuyeron toda la gloria al Señor. Qué importante es ese detalle, hermanos. Importante que yo le diga esto en este tiempo en que la gente se agencia mucha autoridad y mucha potencia y muchos títulos. La iglesia tiene que entender que su poder y autoridad está en el nombre de Jesucristo. Los apóstoles y laicos, todo lo que hicieron, lo hicieron en el nombre de Jesús. Porque Él es el fundamento, Él es la vida, Él es la cabeza de la iglesia. Gloria a Dios. El que les ha convencido a ustedes de pecado no es mi sermón, ni es mi traje, ni es mi corbata, ni es mi nombre, ni es mi título. Quien ha traído convicción al corazón de ustedes y al mío es el Espíritu Santo, es el poder de la palabra. Es en el nombre de Jesús que tenemos que predicar y proclamar y hablar la Biblia. Pero hay tanta gente que hablan ahora en su propio nombre. Qué pena. Aleluya. Los apóstoles jamás se presentaron como milagreros ni como vendedores de milagros. Amén. Jamás. Y tristemente, hoy es vergonzoso ver y oír cómo personas inescrupulosas, sin temor de Dios ni respeto por la Biblia, denigran el testimonio de la iglesia al ofrecer un evangelio mercantilizado. Venden el mensaje, prometen milagros y señales que nunca ocurren y piden dinero por todo lo que dicen y hacen. Eso es vergonzoso. Por favor, no seamos víctimas de esas manipulaciones. Por favor, iglesia. Las redes sociales están llenas de manipuladores. Personas con un traje, con shorts y tenis o en chancleta. Esa palabra está demasiado vulgar. Qué sé yo, como usted le quiera llamar. Que usted lo ve, que aquello dice, y simple y llanamente están hablando de su propia mente y de su propio corazón. Cuidado, hermano, por favor. Filtre todo lo que usted oye. Evalúelo a la luz de la palabra. Amén. Yo reconozco que como seres humanos emocionales que somos impactados por esos mensajes preciosos que nos animan. Digo, wow, pero valórelo a la luz de la Biblia.
Valórelo, gloria al Señor. Tengamos cuidado, gloria a Dios. Porque los apóstoles de Cristo, los siervos del Señor, no se presentan como milagreros ni andan vendiendo su mensaje ni pidiendo dinero. Dios hace su obra soberanamente, como Él quiere. Por eso, mientras yo estudiaba y meditaba en esta palabra que quería compartirles con ustedes, le pido a Dios, hermanos, honestamente le pido a Dios en oración, en mi intimidad con Dios como pastor de la iglesia, que Dios nos permita ser una iglesia que, aunque no tengamos oro ni plata para repartir a todos los pobres del mundo, sí seamos una iglesia que esté llena del poder y la unción del Espíritu Santo, para proclamar libertad a los esclavos del pecado, para proclamar libertad a los esclavos de Satanás, sanidad a los enfermos del alma y del cuerpo, restauración a los abatidos por la vida y esperanza a la familia destruida, porque el mundo necesita escuchar un mensaje de esperanza venido del trono de la gracia de Dios. Aleluya. Yo respeto la opinión de quienes consideran que las señales y milagros estuvieron limitados a la época de los apóstoles y que hoy ya no son necesarios porque tenemos la Biblia completa. Respeto los que tengan esa doctrina y consideren que sea así. Yo creo diferente. Creo que si la gran comisión de Cristo de predicar el Evangelio a toda criatura incluye a la iglesia de cada generación, entonces las mismas señales que acompañaron a la iglesia apostólica seguirán confirmando el ministerio de los embajadores de Cristo como verdaderos mensajeros del Evangelio de cada nueva generación de cristianos. En otras palabras, yo creo en un Dios que hace milagros hoy también. Gloria a Dios. Lo creo. El que no ocurran como ocurrió en el tiempo de la iglesia apostólica, no habla de que Dios está limitado en su poder. Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos, según nos lo revela el escritor de la carta a los Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y el nombre de Jesús sigue siendo respaldado por toda la Trinidad. En el nombre de Jesús sigue habiendo poder. Note que la palabra que Jesús le da a los discípulos en la gran comisión, las señales seguirán a los que creen. No especifica a los que creerían en el primer siglo, sino a los que creen. Y la misma fe de los apóstoles es la misma fe nuestra. Lo mismo que ellos creían, lo creemos nosotros. La misma experiencia que ellos tuvieron, la podemos tener nosotros, porque Dios sigue siendo el mismo. Esa es nuestra posición. Yo respeto cualquier otra posición que las personas tienen. En definitiva, son diferencias terciarias en el orden teológico. La tercera verdad que quiero decirles y quiero compartir con ustedes, post día de Pentecostés, la iglesia recibió poder para predicar la palabra con unción. La iglesia recibió poder para hacer milagros y señales. Usted lo ve a través del libro de los Hechos, al punto de que dice la Biblia que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Llegó a Jope y resucitó a Dorcas. ¿Recuerdan ustedes? Tremendo. A través de Felipe, a través de Esteban, a través de Pablo y todos esos fundadores de la iglesia del primer siglo. Pero un tercer detalle es que la iglesia recibió poder para enfrentar la oposición. En ese día de Pentecostés, y voy a usar un término bien desgastado en nuestro tiempo, la iglesia fue empoderada por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y recibió poder para enfrentar la oposición. Amén. Para enfrentar la oposición. Yo quiero que todos estemos conscientes lo que la Biblia dice
de que si estamos anhelando vivir una vida piadosa que agrade a Dios, vamos a tener oposición. Los que no lo sabían, ¿pueden decir amén? Wow, ¿te enteraste? La Biblia dice que todos aquellos que quieran vivir una vida piadosa y agradando a Dios tendrán oposición. Enfrentarán luchas, inclusive persecución, y algunos sufrirán hasta la muerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No estoy predicándoles un mensaje terrorista. Estoy hablándote lo que la Biblia dice. Porque hoy tú encuentras personas que te hablan dulce y todo será un color de rosa. No, no. Si a los profetas de Dios lo mataron, lo aserraron, a Pablo lo decapitaron, a Pedro lo crucificaron, excepto Juan, todos los discípulos apóstoles de Cristo murieron martirizados por la causa de ¿qué? Del Evangelio. No sé si usted alguna vez ha sufrido, hermanos, menosprecio, crítica. Le han quitado el puesto de trabajo por ser cristiano. Se han burlado en su cara porque usted dice que cree en Jesucristo. Pero eso yo lo viví en mi Cuba. En mi Cuba comunista lo viví. En mi propia carne. Yo sé lo que es ser burlado por ser cristiano. Gloria a Dios. Pero vale la pena servir a Jesús. La iglesia recibió poder para enfrentar la oposición. Aleluya. Todo no era lengua, todo no era lenguas de fuego. No, 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 no. Venía un periodo difícil. Y el Espíritu de Dios capacitó a la iglesia. Pedro aprovechó la oportunidad de la sanidad del cojo para predicar su segundo sermón pentecostal allí en el templo en Jerusalén. Un mensaje cristocéntrico. No tuvo temor de predicar públicamente que aquel hombre había sido sanado por la fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret en presencia de todos aquellos que estaban siendo testigos. No se avergonzó de Jesús. Y la Biblia dice que muchos de los que oyeron el mensaje que Pedro les predicó ese día en el que el cojo fue sano, se convirtieron y ya se habían añadido a la iglesia más de 5,000 personas. En 2 sermones. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? En 2 sermones. A raíz de este milagro, Pedro y Juan fueron llevados ante los líderes del Sanedrín para ser interrogados. No recibieron aplausos, ni la noticia salió por CNN, ni por ABC, ni tampoco por Telemundo ni Univisión. Los llevaron a la alta jerarquía de la religión judía, al Sanedrín. Para interrogarlos. Era el mismo tribunal. Note usted, cuando lee Hechos capítulo 4, versículos 5 y 6, era el mismo tribunal que había condenado a muerte a Jesús, a Anás y Caifás y otros líderes del Sanedrín. Los mismos que habían sentenciado a Jesús, ahora están interrogando a Pedro y a Juan. Pero, sin embargo, ahora Pedro, quien semanas atrás había negado a Jesús, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios, estaba lleno del poder del Espíritu de Dios y dispuesto a morir por Cristo y por la causa del Evangelio. Ahora no le temblaron las piernas, ahora no se amilanó ante la interrogante de una sirvienta. Ahora estaba dispuesto a lo que fuera por la causa del Evangelio. Y el Sanedrín le preguntó lo que usted ha leído: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y en ese momento la Biblia dice que Pedro volvió a experimentar la plenitud del Espíritu Santo, quien le otorgó sabiduría y un valor sobrenatural para proclamar la verdad de Dios ante aquel tribunal, sin temor alguno. Y les leo la respuesta que dio Pedro a aquel Sanedrín. Pedro declaró: sepan todos ustedes, léalo hermano, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos.
qué cambio, qué transformación la de Pedro después del día de Pentecostés. Gloria a Dios. Ante la interrogante de una mujer, declaró: yo no lo conozco ni sé nada de ese hombre. Ahora, ante un tribunal que podía sancionarlo y llevarlo a la prisión y castigarlo, es capaz de decir: este hombre es sano aquí en presencia de ustedes, está sano en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de entre los muertos. Aleluya, gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús. Esta gente quedó paralizada. Estos líderes hubieran preferido echarlos de su presencia como simples pescadores ignorantes y fanáticos religiosos. Sin embargo, junto a ellos, allí de pie, estaba el cojo que había sido sanado. Tremendo. Era la mejor evidencia de que el poder del Espíritu Santo se manifestaba a través de estos hombres, a quienes consideraban personas del vulgo y sin letras. Y quiero decirle, hermanos, hay una nota de Lucas interesante, porque aunque estos hombres carecían de instrucción profesional, los miembros del concilio, la gente del Sanedrín, Anás y Caifás, se maravillaban y comprendían el alcance de la obra que Jesús había realizado en ellos. Dice Lucas, y reconocían que habían andado con Jesús. Cuando tú y yo andamos con Jesús, la gente tiene que ver un cambio en nuestra vida. Eran de la región de Galilea, menospreciados, sin mucha educación religiosa ni mucha formación teológica, pero reconocían que los 3 años y medio que habían estado con Jesús bajo su tutela y su discipulado, sus vidas habían sido cambiadas y transformadas. Por eso no me canso de enseñar que quien anda con Jesús no queda de la misma manera. Ese es el mensaje que predico, un mensaje de arrepentimiento y cambio y transformación. Nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestro vocabulario, nuestra forma de ser tiene que cambiar, porque Jesús, hermanos, cambia y transforma. Esta gente se quedó extasiada y reconocieron que estos hombres habían estado con Jesús. Aleluya. Pero ante la amenaza de estos líderes que les estaban prohibiendo que siguieran hablando en el nombre de Jesús y que siguieran proclamando el nombre de Cristo, estos hombres respondieron de una manera tajante. Dice Lucas, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aunque ustedes nos quieran prohibir que prediquemos, nosotros tenemos que seguir predicando que Cristo está vivo, que Cristo está a la diestra del Padre, que en Cristo hay poder, que en su nombre, aleluya, hay poder. No lo podemos dejar de decir. ¿Cómo tú te vas a callar cuando el Señor te ha cambiado y te ha transformado? ¿Cómo vas a silenciar tu voz y no vas a hablar de Cristo cuando tu vida ha sido cambiada, tu hogar ha sido transformado? Es imposible, hermano, que alguien que haya conocido a Jesús en una experiencia personal pueda dejar de hablar de Cristo. Imposible. El poder del Espíritu Santo que la iglesia ha recibido la capacita para enfrentar cualquier presión que intente silenciar la voz y evitar que predique el evangelio verdadero de Jesucristo. Gloria a Dios. La iglesia lucha contra fuerzas espirituales que se oponen y quieren frenar la predicación del evangelio. Pero gloria a Dios, porque con nosotros está el poderoso de Israel. Con nosotros está el poder del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar. El Señor nos sacará de una orilla a otra.
Es indiscutible, hermanos, que vivimos tiempos muy diferentes a los de la iglesia del libro de los Hechos. Sin embargo, Dios sigue siendo el mismo. La esencia del Evangelio permanece intacta. Jesucristo no cambia. La palabra que proclamamos sigue siendo la misma. Y el Espíritu Santo sigue obrando con poder. Gloria a Dios. Ciertamente vivimos una etapa diferente, distinta. Los apóstoles no tenían la lucha contra las redes sociales, ni los teléfonos inteligentes, ni los iPads, ni tampoco los Android. Ellos no tenían esta lucha que nosotros tenemos ahora, pero sí tenían sus propias batallas, sí tenían sus propias luchas, pero con ellos estaba el poder del Espíritu Santo. Y aunque nosotros vivimos una época diferente, tenemos también con nosotros el poder del Espíritu de Dios, la presencia, gloria a Dios, del Espíritu Santo que nos guía, nos orienta, nos capacita, ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Por eso, una de mis oraciones: Señor, por favor, líbrame de frizarme, de congelarme en una vida religiosa que no vea más allá de lo que tú quieres hacer a través de tu pueblo. Aquí estoy para que hagas a través de mí y conmigo lo que tú quieras hacer. Y esa es mi oración también a favor de la iglesia. De tal manera que nuestra oración, amados hermanos, nuestra oración de todos los días, el pan diario, es que el Espíritu Santo confirme el mensaje del Evangelio con señales y prodigios, nuevas conversiones, y destruya todos los planes de Satanás contra la iglesia de Jesucristo. Amén. Que el Espíritu de Dios nos guíe a los propósitos eternos de Dios. Que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente para entender la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo haga real a Cristo en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos llene con talentos, dones y ministerio. Que el Espíritu Santo revitalice nuestro hombre interior con el poder de su fuerza. Y le demostremos al mundo que sí hay poder en el nombre de Jesucristo. Y que con nosotros está el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Renunciemos a ser una iglesia nominal, calculada, vacía, llena de programas sin presencia de Dios. Renunciemos, hermanos, a ser una iglesia fría. No, pidámosle al Espíritu de Dios que Él se manifieste y se revele de la forma que Él quiere. Note usted que lo que ocurrió en Pentecostés, y me encanta esa aclaración que hace Lucas, hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El protagonismo no se lo llevaron los 120, el protagonismo se lo llevó el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que reparte dones, el que reparte ministerio, el que capacita, el que guía, el que dirige, el que programa, el que abre puertas, el que cierra otras, el que hace la voluntad de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Aleluya. Yo cierro esta idea con este pensamiento. Tal vez lo ha leído porque lo he puesto varias veces. Has formado parte de mi vida en estos últimos años. Un mundo enfermo necesita una iglesia saludable. Un mundo infestado de herejías necesita una iglesia firme en la verdad de Dios. Aún más, un mundo secularizado, frío y pragmático necesita una iglesia que fluya en el poder del Espíritu Santo. Que fluya en el poder del Espíritu Santo, no en emociones ni en manipulación, que fluya en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios siempre nos guiará a toda verdad y hará real a Cristo en nuestras vidas. Transformará nuestra mente y nuestro corazón y nos hará vivir conforme a la voluntad de Dios. De tal manera, mis hermanos amados, que hoy yo te llamo a orar a Dios para que no seamos indiferentes al mover del Espíritu de Dios,
El apóstol Pablo llegó a Éfeso unos 20 años después del día de Pentecostés. Y allí se había formado una iglesia de unos 12 creyentes. Y Pablo le pregunta: ¿en qué fueron bautizados? Fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y nadie le habló del Espíritu Santo, nadie le predicó acerca del Espíritu Santo. Y aquellos creyentes muy fieles dijeron: nadie nos ha hablado de eso. Y dice la Biblia en Hechos, allí en el libro de los Hechos, que Pablo les predicó un mensaje, les habló del Espíritu de Dios, puso sus manos sobre ellos y fueron bautizados con el poder del Espíritu de Dios, de la misma manera que fueron bautizados aquellos 120 en el día de Pentecostés. Necesitamos renovar nuestro Pentecostés. Necesitamos renovarlo, restaurar nuestra vida y relación con el Espíritu de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vivimos tiempos muy difíciles, pero el Espíritu de Dios nos guiará, nos dirigirá y orientará nuestra mente